Agradecemos la bondad de sus vidas, su fe y devoción al Señor Jesucristo. Ustedes se unen a nosotros esta noche como un grupo diverso, pero unido como hijos de nuestro Padre Celestial. Algunos de ustedes nunca han estado casados, algunos están divorciados, son viudos, no tienen hijos, algunos tienen hijos pequeños, algunos tienen hijos que ahora son adultos. Ustedes vienen de todo el mundo, son de todas las edades y antecedentes. Cualquiera que sea su situación particular, ustedes son hijos de Dios con talentos y habilidades, circunstancias y desafíos únicos, y fe en el Señor Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, hay tanto que nos une, porque todos somos parte de la familia de Dios. Cada uno de nosotros es una hija o hijo de Dios, hermanos y hermanas, discípulos de Jesucristo. Y a luchar por vivir con fe en un mundo que está lleno de desafíos, podemos tener lo que el presidente Ballard identificó en las Escrituras como esperanza en Cristo. Él explicó: yo hablo de la esperanza en Cristo no como una ilusión, sino que hablo de la esperanza como una expectativa que se cumplirá. Tal esperanza es esencial para superar la adversidad, fomentar la resiliencia espiritual y la fortaleza en llegar a saber que nuestro Padre Celestial nos ama. Al día siguiente, nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos habló de cómo obtener esta esperanza en Cristo. Él dijo: la fe en Jesucristo es el poder más grande que está disponible para nosotros en esta vida. Todo lo bueno en la vida, cada bendición potencial de importancia eterna, empieza con la fe. Esta noche les pedimos que piensen en sus bendiciones, sus gozos, sus fortalezas y bondad y la fe que ya tienen. Nos damos cuenta de que con todo lo bueno y la felicidad en sus vidas, también hay desafíos y dificultades. El presidente Nelson nos dijo que nuestros desafíos personales pueden parecer como un gran monte Everest. Él agregó: sus montañas pueden ser soledad, duda, enfermedad u otros problemas personales. Sus montañas van a variar y aún así la respuesta a cada uno de sus desafíos es aumentar su fe. ¿Podrían, de hecho, venir las soluciones a nuestros desafíos al aumentar nuestra fe? Absolutamente. Las palabras del presidente Nelson son verdaderas. Escuchen lo que él dijo. Internalicen que la verdad de la expiación se aplica a ustedes. Él tomó sobre sí la miseria de ustedes, sus errores, su debilidad y sus pecados. Él pagó el precio compensatorio y brindó el poder para que ustedes muevan cada montaña que alguna vez enfrentarán. Ustedes obtienen ese poder con su fe, confianza y disponibilidad para seguirlo. Por medio de su fe, el presidente Nelson sigue: Jesucristo aumenta su habilidad de mover las montañas en su vida. Luego, el presidente Nelson invitó a cada uno de nosotros en ese domingo de Pascua a empezar inmediatamente a aumentar nuestra fe. Él no les pidió a aquellos con un poquito de fe a aumentar su fe. Él nos pidió a cada uno de nosotros, en donde sea que estemos en la jornada de nuestra vida, a aumentar nuestra fe y nos aconsejó cómo hacerlo. En la siguiente hora, con la excepción de la hermana Bingham y yo, todos los que hablen, participen y oren son adultos solteros. Ellos compartirán ideas importantes en cuanto a cómo ellos han recibido el poder para mover las montañas en sus vidas por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Solo diría que estudié algo en el Antiguo Testamento y también bastante sobre el templo cuando me estaba preparando para esto. Como que hemos estado con esto por 8 semanas y hemos tenido mucha ayuda. Y una frase que me vino a la mente fue el Señor cuando Moisés trajo a los hijos de Israel al monte Sinaí.
Él dijo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y esa frase me llamó bastante la atención. Y al estar reunidos, tener estos 9 adultos que nos han ayudado, en realidad he visto un cumplimiento de eso. Al llegar a ser adultos maduros en el Evangelio, al hacer nuestros convenios del sacerdocio en el templo, en la investidura, de repente nos enfocamos en aumentar nuestra fe y de ahí ayudar a otras personas a salir y aumentar su fe. Y me he sentido parte de una gran comunidad de personas que se están esforzando para hacer cosas buenas, para superar desafíos y para ser mejores. Y todos tienen dones diferentes y eso me ha ayudado. Así que estoy esperando con ansias ver de lo que hablamos. Marcela, usted va a apreciar el mensaje de esta experiencia del Salvador. La mujer que se representa en esta escultura, quien había sufrido el problema de salud por 12 años, vino por detrás de Jesús y tocó el borde de su manto. Inmediatamente se sanó. Jesús supo espiritualmente que alguien de fe lo había tocado. Después de que la mujer confesó, Jesús le dijo, «Ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz». Marcela, usted ha hablado con nosotros sobre ser intencional en aumentar su fe. La mujer noble ciertamente era muy intencional en su fe. ¿Qué significa ser intencional con nuestra fe? Para mí, ser intencional significa que conscientemente tomo el tiempo y pongo el esfuerzo para hacer las cosas pequeñas y sencillas todos los días que me acercarán más a mi Salvador. Entonces, ¿en realidad ha marcado eso una diferencia para usted aún en estas cuantas semanas desde que aceptó este reto del presidente Nelson? Sí, ha sido una experiencia maravillosa. He sentido más paz, he sentido más amor de mi Padre Celestial y de mi Salvador. Y también he sentido más confianza para seguir y superar los desafíos que me llegan. Muy interesante. ¿A qué se refiere con confianza? ¿Cómo es que le ha dado confianza? Bueno, el saber que mi Salvador está ahí conmigo, que puedo confiar en Él, y al estar leyendo mis escrituras y al ser más intencional al respecto, he puesto mucha atención en la palabra fe en las escrituras y cómo la fe se ha manifestado en la vida de los profetas, especialmente en el libro de Mormón. Y al leer los relatos y ver la fe que se manifiesta, simplemente me da la misma confianza de llegar a mi Salvador y pedirle que me bendiga y también que me ayude a superar y darme la fuerza para seguir adelante en mi fe. Marcela, usted ha estado involucrada con este grupo de 7 personas en las últimas semanas. ¿Ha sido útil tener acceso a otros involucrados en tratar de aumentar su fe al mismo tiempo que usted está aumentando la suya? Sí, ha sido una experiencia maravillosa y ha sido una fuente de fortaleza para mí en esta jornada de aumentar mi fe. Y sé que es importante tener ese apoyo, es importante ser sinceros y compartir con otros nuestras luchas y desafíos, porque es por medio de ellos que también podemos aumentar nuestra fe en Jesucristo. Nos pueden ayudar, nos pueden alentar y por medio de su ayuda también podemos sentir el amor del Salvador. Una cosa que aprendí mucho de usted es que en esta búsqueda de fe de la que habló el presidente Nelson, usted habló sobre convertirse en un estudiante más dedicado. ¿A qué cree que se refirió el presidente Nelson con ese término? Bueno, creo que a lo que el presidente Nelson se refirió fue a realmente tratar de cambiarnos a nosotros mismos al aprender de las Escrituras y también de nuestros líderes actuales, y de verdad me ha ayudado en mi vida. ¿Se ha convertido en un estudiante más dedicado en su aprendizaje? Sí, lo que trato de hacer es que intento constantemente esforzarme y aprender las Escrituras cada mañana antes de ir a trabajar. Y a veces, si hubo dificultades, no lo pude hacer, entonces regreso a casa y trato de hacerlo en las noches. Busco seguir lo que el presidente Nelson nos pidió, pero también trato de hacer mis propias preguntas en las Escrituras y de ahí me esfuerzo por ponerlo en práctica en mi vida. ¿Puede pensar en algún ejemplo que le venga a la mente sobre algo en las Escrituras que puso en práctica? Bueno, uno de los ejemplos que me encanta es José Smith. Él siempre era amable y caritativo con la gente. Aun cuando estuvieran en su contra, siempre enseñó el Evangelio y eso ha sido un gran ejemplo para mí. ¿Ha tratado de ser más amable en estas últimas semanas? Sí, lo he hecho. En el trabajo las personas han sido más amables conmigo también y así mismo en la iglesia y ha sido increíble. ¿Solo algo tan sencillo como eso? Sí, absolutamente. ¿Qué más ha aprendido debido a este reto que usted aceptó?
Sentí como que el Espíritu está constantemente conmigo y el Señor me está ayudando en mi jornada personal al subir mi propio monte Everest. Esa fue una analogía muy buena para compararla con el monte Everest. ¿Pueden nuestros problemas y desafíos ser así de grandes? A veces lo pueden ser, y como una persona soltera se puede sentir muy solo y muy doloroso a veces. Pero con la ayuda del Salvador y con el Espíritu en nuestras vidas, sé que Él puede ayudarnos. El presidente Nelson ha usado el término deja que Dios prevalezca. Si dejamos que Dios prevalezca, ¿cómo es que eso aumenta nuestra fe? Dejar que Dios prevalezca para mí significa saber que estoy haciendo lo mejor que puedo y mientras esté haciendo lo mejor, el Padre Celestial ve eso y Él lo aprecia. Pero también está dispuesto a llevarme del punto en donde estoy ahora a un punto en donde Él sabe que puedo estar. Porque Él no solo ve la yo actual, sino que la yo del pasado, del presente y el futuro. Usted vino aquí, fue a la Universidad de BYU, Idaho, ahora se está preparando para su examen de CPC y otras cosas, pero todavía está soltera. ¿Siente que eso ha sido justo para usted o le preocupa eso en lo absoluto? Sí, porque el Señor ha mandado que deberíamos multiplicarnos y henchir la tierra. El plan del Señor se trata de las familias y al salir en citas y tratar de encontrar a un compañero eterno, estoy edificándome a mí misma en otras maneras y creo que esas cosas, ir a la universidad, recibir una educación, encontrar un trabajo y aprender a servir a otros, esas son cosas que me están preparando para cuando sí vengan esas bendiciones. Muy bien dicho, hermana Eubank. Me encantó de lo que Ayanda habló, que la fe no es solo fe cuando recibe lo que quiere. La fe es esperar que la voluntad del Señor se revele en su tiempo también. Y creo que todos nosotros pensamos en eso y entonces aprecié su definición de fe. Eso me ayudó. Es algo muy noble estar dispuesto a esperar en el Señor. Siempre deberíamos en realidad aceptar a aquellos que están dispuestos a esperar en el Señor, lo cual es una de las grandes lecciones de la mortalidad. Me encanta lo que dijo Marcela cuando habló de que su confianza crecía. Eso fue algo inesperado y como que seguí con eso, pero pensé en eso como vemos en la sección 121 de Doctrina y Convenios, en donde el Señor dice, tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Y creo que cuando somos intencionales, cuando hacemos lo mejor que podemos y tratamos de poner más fe en el Señor, sentimos su aprobación y al sentir su aprobación, esa confianza puede crecer. Imaginar, sé que a veces las personas cuando alguien viene a la iglesia y se sienta solo y piensa, ¿por qué las personas no vienen, me reconocen? ¿Por qué no me ayudan? Pero lo que él estaba diciendo fue, voy a tratar de llegar a ellos, voy a tratar de ser más amable, de servirles más. Y cuando hizo eso, vio que se le devolvió. En el mensaje del presidente Nelson, él dijo que aumentar su fe y confianza en él lleva esfuerzo, lleva trabajo. Él no dejó a nadie fuera de eso. Él no dijo que sería un don gratis. Él dijo, tiene que trabajar en ello. Nos dice a todos lo que debemos visualizar nuestro futuro y lo que queremos llegar a ser. Y si podemos visualizarlo lo suficiente, algunas cosas podrían no resultar exactamente como esperamos, pero el tipo de carácter que tenemos, el tipo de persona que somos, el tipo de discípulo que somos, de eso nos podemos encargar en nuestra vida. Creo que uno de los dones que podemos darle a cada uno también es reflejar por nuestra fe el potencial de otras personas de vuelta a ellos. A veces eso se olvida, a veces se está en una situación difícil y puede reflejar de vuelta. Y ese es un servicio que podemos darnos. Muy bien, si usted pudiera ver el futuro de alguien más y ayudarle a verlo, Sí. ¿no sería eso algo muy grande para darles? ¿Quiere llevarnos al siguiente? Estoy hablando del servicio porque tuve la experiencia más increíble. Fui a la Nación Navajo en los Estados Unidos y visité a Natasha Redhair. Y ella es una mujer que encaja el servicio en todo lo que hace todo el día. Ahora, me la pasé de lo mejor con ella y van a poder verlo en el video. Pero al verlo, espero que se den cuenta de que no son los gestos gigantescos caros, sino que son las cosas cotidianas pequeñas que ella hace. Veamos. Creo que uno de los superpoderes de los adultos solteros en la iglesia es el servicio que brindan y que mucho del servicio viene de las personas en nuestra demografía. Entonces, con todo esto de la pandemia, no ha sido mucho, en realidad no hay mucho que podía hacer, Excepto. excepto tomar el tiempo para ir a la casa de mi abuela
y ver si ella necesitaba algo. Bueno, esto es lo que me gusta, porque usted dijo, no, sabe, no tengo tiempo de servir porque estoy muy ocupada sirviéndole a mi abuela, a mi tía, a mi gente. Y creo que eso es muy cierto de muchas personas. Hacemos muchas cosas como parte de nuestra vida cotidiana, en los espacios entre el trabajo y, como usted dijo, su familia, todos se cuidan entre sí. Ese es un servicio real. Sí, todos nos comunicamos entre nosotros y por lo regularmente solo nos llamamos y decimos, oye, ¿necesitas algo? ¿Hay algo que pueda recoger para ti? Y ¿Qué es entonces esto? regularmente remolcamos esta leña para mantener las casas calientes Ok. en el invierno. Así que aunque estamos entrando en el verano, ahora anoche estuvo frío. Sí, la estufa de mi abuela requiere y necesita leña en la mañana para mantenerse Y quería caliente. preguntar sobre la fe. Hemos hablado mucho de la fe y de la función que la fe tiene en nuestra vida. Cuando usted está tratando de superar algo que es difícil, un obstáculo en su vida, ¿qué función tiene la fe para usted? Uy, es un papel bastante grande. Pongo mucha fe en nuestro Padre Celestial y en nuestro Salvador. Y me vuelvo a ellos porque sé que por medio de ellos y con ellos puedo sobrepasar cualquier obstáculo o cualquier cosa que esté enfrente. Y eso es lo que he aprendido. El Padre siempre va a estar ahí. Y todo lo que tenemos que hacer es pedir y abrirnos a lo que llegue. Y eso fue algo que, ¿sabe? En ese discurso, El discurso del presidente Nelson. sí, el discurso del presidente Nelson, eso es algo que siempre sobresalió, el recordatorio de que Él está ahí, que está dispuesto a escuchar y que solo tenemos que acercarnos a Él. Y pedir. Pedir. Y ese es el quinto punto, es pedir. Es cierto. Me encanta eso. Porque como pienso en eso, es que hay muchas cosas con las que Él está esperando a bendecirnos. Y cuando estemos listos para recibirlas, Él nos bendecirá con ellas. Usted me contó una historia hoy que voy a recordar y que me voy a llevar de nuestro tiempo juntas. Voy a escribir esto en mi diario porque es tan grandioso. Usted me contó una historia de su abuelo sentado arriba de una loma, viendo sobre el valle y sus ovejas están ahí. Y él puede ver más o menos qué vehículos están llegando al valle. Sí, sí. Y me encanta esa imagen de una persona de fe sentada en una montaña y cuidando al rebaño, asegurándose de que no vengan extraños y me voy a llevar esa imagen. Porque me recuerda a usted. Pienso que en muchas maneras usted es como su abuelo, una mujer de fe que está cuidando el valle y trata de asegurarse de que otras personas estén protegidas y tengan una fe fuerte. Y hay poder en el servicio. Cuando empezamos a dejar de pensar en nosotros mismos y empezamos a pensar en otras personas, entonces el Señor lo usa como un instrumento en sus manos y de repente encuentra no solamente las respuestas a sus problemas, sino que se convierte en una respuesta a los problemas de ellos. Y hay una satisfacción tan grande en poder hacer eso por otros. Me encantó en donde ella dijo más de una vez, Él siempre está ahí, el Señor siempre está ahí, el Padre Celestial siempre está ahí. Fue muy natural para ella y estos son los sentimientos fundamentales de un creyente, que usted siempre puede orar, siempre puede acercarse a Él y Él siempre estará ahí, aunque las respuestas a las preguntas no sean inmediatas o si son diferentes de lo que pensaba que deberían ser en ese momento. Siempre podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial y esa es la verdad. Yo Creo sé que eso que es verdad. Creo que la vida moderna es complicada y hay muchas dificultades, simplemente hay muchos desafíos, pero es muy conmovedor para mí pensar en los millones de miembros adultos de la iglesia que están tratando de servir en la manera en la que Jesucristo sirvió y de llegar a otras personas y tener ese intercambio que sucede entre los que dan y los que reciben. Eso me da optimismo en este mundo moderno. Me hace feliz formar parte de una comunidad de creyentes que hace eso. Bueno, y cuando seguimos al Salvador Jesucristo, queremos ministrar a otros, porque eso fue lo que Él hizo. Él siempre llegaba a otros y al nosotros servirle a Él, servir como Él, adquirimos más esperanza en Cristo y podemos aprender tanto del evangelio, del ejemplo de Natasha, ¿verdad que sí? El Salvador siempre estaba ansioso por ayudar a aquellos que venían a Él con buena voluntad. Robert, usted es un hombre de éxito, un arquitecto y diseñador de interiores bien conocido y prominente, y aún así ha sido muy sincero en decir que hay veces cuando siente soledad. ¿Cómo es que sus esfuerzos de aumentar su fe le ayudaron en momentos de sentirse solo?
Todo el acto de fe en relación con nuestro Padre Celestial y Jesucristo es tan primordial. Yo sé que cuando estoy en esos momentos y es inesperado y tengo grandes amigos a mi alrededor, pero existen momentos en donde de verdad me siento solo, 100% solo. Y he aprendido a solamente arrodillarme y orar al Padre Celestial y pedir que Él esté cerca de mí. Aún en estas últimas semanas, al aceptar el reto del presidente Nelson, ¿qué aprendió al tratar de aumentar su fe? Sabe, lo que he aprendido del discurso es que tenemos que comunicarnos más con nuestros amigos, con los que de verdad contamos, y compartir estas experiencias con ellos, porque creo que eso edifica aún más la idea de fe y los comentarios de amigos queridos y su interacción conmigo, y agregar a eso. Ellos vienen de una perspectiva diferente, por supuesto, pero es tan útil tener esa perspectiva diferente y luego alinear eso con lo que se me ha enseñado y lo que creo e implementarlo. Así que eso definitivamente me ayuda. ¿Ser más abierto sobre su fe con sus amigos? Absolutamente. Robert, en esta hermosa escultura, recuerda que el leproso tenía tanta necesidad de un milagro y él cayó a los pies del Salvador y el Salvador le respondió tan rápidamente. ¿Cómo relacionamos eso tal vez a nuestra propia vida? Como le decía antes, cuando me arrodillo y oro, es instantáneo y dice, sí, quiero. Y la respuesta que el Salvador le dio a este hombre especial, de verdad, fue inmediata y no hubo duda y él estaba ahí. Recordará que María había estado sollozando. La tristeza nos viene a todos en la vida. Con frecuencia la tristeza no viene por nuestros hechos, sino que viene de sucesos que están más allá de nuestro control. María se dio cuenta al principio de que el Salvador estaba de pie frente a ella cuando dijo su nombre, María. Imagínese esa experiencia. Cami ha sentido que el Padre Celestial y el Salvador Jesucristo saben su nombre como sabían el nombre de María. Claro que sí. Me ha encantado participar en el reto del presidente Nelson de aumentar nuestra fe y una de las cosas que he disfrutado más es lo que él dijo sobre los milagros y tratar de verlos más en mi vida. Y ciertamente he visto milagros en mi vida, particularmente al haber podido estar en el templo. Y yo sé que ese es el lugar en donde mi fe en El Salvador se ha fortalecido. ¿Tiene una experiencia que compartiría con nosotros? Hace varios años fue un momento muy difícil en mi vida. Pues unos meses antes de que se finalizara mi divorcio, y estaba enfrentando muchos desafíos. Y cuando entré en la capilla del templo de Draper, hay una pintura hermosa, la misma que representa la misma escena de María y Jesús en la resurrección. Y me volví a esa escritura que está al final de Juan y me senté ahí y la leí. Y se lee que María también estaba llorando y que se vuelve y ve al Salvador. Y él le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y yo supe en ese momento que esa era una respuesta a mis oraciones, que al igual que María, no debería estar llorando. Si tenía fe en Jesucristo, todo iba a estar bien. Y tomó tiempo, pero me trajo paz en ese momento y me trae paz hoy al pensar en ello. Y estoy tan agradecida por las bendiciones del templo en mi vida. Y eso ha sido un milagro para mí. Cami, recordará que el presidente Nelson dijo que toma fe enseñarle el Evangelio a los niños en este mundo secular. ¿Cómo ha visto eso al haberle enseñado a sus hijos sobre la fe? Hay muchas cosas que uno tiene que hacer como madre soltera y se necesita la ayuda del Salvador y del Padre Celestial. Así que hay que escoger la fe y que la fe sea una prioridad en la familia. Y puede significar que algunas de las prácticas espirituales en su familia no sean como solían ser antes. Y me di cuenta que con mis hijos, mientras que tratamos de aumentar nuestra fe en El Salvador, hemos podido seguir adelante en nuestras vidas y estoy muy agradecida por ello.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre el templo y tenemos un poco más sobre el templo al seguir. Y estamos en la sombra del templo, pero empecemos con Robert. Y pensé que fue muy conmovedor. Él habló sobre lidiar con la soledad, que es algo real. Si tiene que llegar a casa en la noche y está solo o sola, ¿cómo va a lidiar con eso? ¿Qué sacó de eso, hermana Eubank? Me conmovió mucho lo que dijo Robert. Sabe, él es un hombre maduro, de éxito, un hombre de negocios, pero él dijo vulnerablemente, dijo, me levanto de la cama y me arrodillo en el medio de la noche porque estoy solo y lloro y el Señor me consuela. Y eso fue conmovedor, que alguien use la oración en esa manera para hacer eso. Y de ahí vi a Robert en este grupo de 7, mientras los reunía y empezaron a hablar sobre lo que estaban aprendiendo con el discurso del presidente Nelson y empezaron a compartir. Y de ahí él escuchó que yo había estado en la Nación Navajo y la hermana Bingham había estado en Washington. Y dijo, invitémoslas. Y tenían un grupo. Él reunió a una comunidad de personas para que no estuvieran solos y pudieran compartir. Y vi eso suceder durante 8 semanas. Y solo sé que ese tipo de liderazgo es importante. Bueno, sí, tenemos que encontrar a otras personas de fe, ¿verdad? No podemos asumir esto solos. En este mundo en el que vivimos tenemos que tener a otras personas de fe con quienes nos podamos conectar a un nivel muy profundo de nuestra fe y hablar abiertamente sobre cómo se contestan nuestras oraciones, cómo sentimos el Espíritu Santo, y podría recibir eso de sus familiares, pero en donde sea, tiene que salir y encontrarlos, ¿verdad? Y algunos no lo recibirán de la familia. ¿Qué aprendió? Pues yo aprecié que hablaran de la comunicación, que con tanta frecuencia solemos encerrarnos en nosotros mismos, pero él fue vulnerable y se abrió y compartió y ha ayudado a otros a hacer lo mismo, y al hacerlo, toda la fe de ellos ha aumentado. Eso ha sido algo muy importante, que debemos tener el apoyo del uno al otro. Eso es una de las bellezas de reunirnos como santos en el Me Evangelio. gusta mucho lo que el presidente Irene ha dicho, que es, si somos dignos y si nuestros corazones están abiertos, entonces viene la revelación con más facilidad en el templo, porque es la casa del Señor. Y podemos ver con todos estos templos que están en todo el mundo que esta es una parte fundamental del futuro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Es la parte fundamental de mantenernos como un pueblo del convenio. Y Cami describió eso también. Hábleme un poquito de usted y por qué el templo es tan importante. Decidí empezar mi propio negocio en 2006, lo cual en retrospectiva fue un tiempo desastroso. Y por supuesto la recesión pegó y estaba luchando para mantener mi negocio a flote. Y hubo mucho ayuno y oración y decidí que si estoy pidiendo bendiciones adicionales, tengo que hacer servicio adicional. Entonces era obrera del templo y empecé a ser voluntaria para tantos turnos en el templo como pudiera. Y fue asombroso, aunque mi servicio en el templo no salvó mi negocio, pero sí me salvó a mí. Cuando se va al templo, se está envuelta en una sensación de paz, por lo menos yo, y siento el amor contundente de mi Salvador. Y como que apaga todas las voces en su cabeza y las voces del mundo a su alrededor y puede poner su vida en perspectiva y recordar que usted es importante. Y cualquiera que sea la prueba que esté enfrentando, termina fortaleciendo mi fe en lugar de aplastarla, porque mis convenios del templo están ahí para mantenerme centrada. Acaba de hablar sobre cómo la fe ha sido importante para usted. Eso me recuerda al discurso del presidente Nelson en la conferencia sobre la fe. La fe puede mover montañas. Recuerdo una línea en particular, algo como, permitan que el Señor los guíe en su jornada de descubrimiento espiritual. Suena como que usted ha tenido una experiencia así. Sabe, hermana Bingham, mi jornada de fe no ha sido fácil. Con tanta frecuencia el Señor nos pide que demos un paso en lo desconocido, que hagamos cosas de las que no estamos seguros, no sabemos lo que estamos haciendo y así que cada vez que camina en lo desconocido, tiene la oportunidad de aumentar su fe. Y mientras más aumenta su fe, mejor preparada está para enfrentarse a las siguientes pruebas y montañas. Y puede que Él no mueva la montaña, pero Él absolutamente la ayudará a escalarla o a maniobrar a su alrededor o lo que sea.
pero Él no permitirá que la montaña bloquee su camino. Michelle, otro de los puntos en el discurso del presidente Nelson que me encanta, y él tenía esas 5 sugerencias de cómo aumentar la fe. Y la pregunta que hizo fue, ¿qué haría si tuviera más fe? ¿Ha pensado en esa pregunta? Si tuviera más fe, sería más audaz, porque creo que el temor de cualquier cantidad de cosas me detiene a veces. Y la fe y el temor no pueden coexistir. Así que a veces es una decisión voluntaria escoger la fe sobre el temor. Otro punto que el presidente Nelson hizo fue, escojan creer en Jesucristo. Podemos escoger y creer. Y cuando hacemos eso, entonces podemos seguir adelante en nuestra vida. Podemos actuar en fe. No siempre es fácil. Nunca es fácil, de hecho. El Señor es mucho más paciente con nosotros de lo que podríamos ser con Él a veces. Entonces, ¿sabe? Está bien llorar hasta quedarse dormida y hacer preguntas frustrantes, pero Él siempre estará ahí. Él siempre escuchará. Yo sé que usted ama y respeta al profeta José Smith. He hablado con usted de eso. ¿Qué es lo que tiene el profeta José Smith que le ha ayudado a fortalecer y aumentar su fe? Él era un gran hombre. Parecía, como diría Brigham Young, bajó el cielo a la tierra y lo trajo a la simplicidad para que pudiéramos entender los principios divinos que gobiernan nuestra vida, que gobiernan el universo. José Smith es alguien que conocía la adversidad, pero aún así nunca se dio por vencido en medio de la adversidad, tanto que hasta cierto punto creo que se pudo haber sentido solo o algo cuando dijo, no importa si el principio es popular o impopular, siempre mantendré un principio verdadero, aunque esté solo en él. También en cierto momento él estaba con sus hermanos y les preguntó sobre el destino de la iglesia. Y al final él dijo, hermanos, ustedes no comprenden el destino de esta iglesia más que un niño pequeñito en el regazo de su madre. Esta iglesia llenará Norte y Suramérica. Esta iglesia va a llenar las 4 esquinas de la tierra. Así que este tipo de profecías y el testimonio me inspiran a seguir adelante. Eso fue dicho hermosamente. Como usted dijo, José Smith vio más allá de sus años. Y aún así, él tuvo que ser paciente y a veces tal vez hasta perseverar cuando sintió que sus oraciones no se contestaban en la manera en la que él esperaba que fueran. Cuando estaba en la cárcel de Liberty y otros lugares, ¿cómo es que una persona de fe persiste cuando parece que sus respuestas vienen lentamente o más lentamente de lo que quieren? Bueno, siempre es más fácil decirlo que hacerlo, pero como el presidente Nelson nos ha enseñado recientemente que la fe es un conducto por el cual el poder celestial se baja a la tierra, así que tengo que seguir mejorando mi fe. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Juliet, usted y sus 3 hijos han sufrido un tiempo enormemente triste y difícil, porque su esposo, Ray, falleció el año pasado por el virus de COVID-19. ¿Cómo es que su fe la ha sostenido en este último año? Mi fe me ha ayudado a hacer las cosas difíciles. Ha habido momentos en los que, sabe, no quería hacer nada. Me quería esconder, quería tratar de evitar, pero de ahí recordé los convenios que hice. Y después de pasar esas cosas difíciles, pude sentir esa paz que tan a menudo, porque estamos tan asustados, nos perdemos de la sanación que viene después de pasar por cosas difíciles. Maravillosamente dicho. Y el presidente Nelson nos dijo, ¿verdad?, que tomaría trabajo. No solo tomó lo que usted cree, tiene que actuar en la fe y hacer algo que requiere fe para tener más fe. Pienso que estas últimas 6 semanas, porque he hecho más para aumentar mi fe, he estado viendo más de los milagros y más de cómo el Padre Celestial usa a sus hijos. Usted ve la mano del Sí. Señor en su vida, Sí. ¿cierto?
Y aquí estamos de pie en el medio de simbólicamente un milagro, ¿verdad? Sí, sí, Y muchas veces estamos en el medio de un milagro y a veces no lo vemos. sí. Y a veces es porque estamos demasiado metidos en nuestro duelo, en la oscuridad, sintiendo demasiado el dolor y no estamos dispuestos a darle ese dolor al Salvador, quien lo superó todo. Y creo que esa es la razón, porque yo he podido decir, ¿sabes qué? No puedo hacer esto sola y te lo doy a ti. Y debido a que he podido hacer eso, he podido ver la mano del Señor en mi vida, porque he podido simplemente dejarlo a Él que se encargue. Y recuerden una frase muy poderosa que el presidente Nelson am, dijo, fue, dejen de aumentar sus dudas al repasarlas con otros que dudan. Pensé que fue muy las palabras de un profeta. Dejen de aumentar sus dudas al repasarlas con otros que dudan. ¿Algún comentario sobre eso? Todos tenemos preguntas sobre cómo funciona el Evangelio en nuestras vidas y las verdades del Evangelio que entendemos o no. Y me encanta el punto de poder llevar nuestras preguntas al Señor y preguntarle a Él y a otras fuentes confiables. Podemos buscar en las Escrituras, en el templo, buscar revelación, aunque solo deseamos creer. Eso es suficiente. Esa pequeña semilla de mostaza que el presidente Nelson mostró, con eso es suficiente para que el Señor trabaje. Él trabajará con nosotros para encontrar las respuestas. Escondeos. A veces queremos escondernos solo para no tener que enfrentar este dolor y luto. Pero debemos recordar lo que el presidente Nelson nos enseñó fue que el Salvador ya ha sufrido por nuestras debilidades, nuestra miseria, nuestro dolor. Y si se lo damos a Él, Él lo tomará. Si vivimos dignamente y lo seguimos a Él, dándonos cuenta que la expiación puede funcionar para nosotros. Es un verdadero principio, pero es un principio que funciona para los creyentes. Aumentar nuestra fe en Jesucristo es una aventura que lleva toda una vida. La invitación del presidente Nelson es tan importante para cada uno de nosotros. Absolutamente es la palabra de Dios para nosotros. Les insto a seguir leyendo este mensaje con frecuencia en los siguientes meses, a pensar profundamente sobre las verdades espirituales que contiene y a seguir el consejo específico que nos ha dado. Ustedes son unas personas de fe. El presidente Nelson nos aconsejó no minimizar la fe que ya tenemos. Él nos enseñó que el Señor no requiere una fe perfecta para que nosotros tengamos acceso a su poder perfecto, por medio de experiencias espirituales inolvidables, tanto como discípulo y apóstol del Señor Jesucristo. Les doy mi testimonio verídico de la influencia incomparable del poder celestial y específicamente del poder de la fe en Jesucristo. Sé personalmente de las verdades que se han hablado hoy.